Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén mejor. El día de hoy yo soy Ángel y bienvenidos una vez más a el canal sin un buen nombre. En esta ocasión, como pueden ver en el título, vamos a hablar de Bring Her Back, la nueva película de los hermanos Philippou, la nueva película de terror que se ha estrenado en México y una película muy interesante por donde sea que se vea. Pero antes de hablar de lleno de la película, vamos a hablar un poco de quiénes son los hermanos Philippou. Danny y Michael Philippou son dos cineastas australianos quienes no es su primer película, porque ya habían trabajado antes en la película de Talk to Me, lo cual pues básicamente le dio el reconocimiento como unos buenos directores de terror a nivel mundial, por así decirlo, aunque tal vez no son lo que le dio el reconocimiento mundial, pues estos dos hermanos ya habían sido, o bueno, ya lo hablamos cuando hablamos de Talk to Me hace algunos años, pero estos hermanos ya fueron conocidos principalmente en YouTube como los hermanos Raka Raka, y es muy interesante. También es muy interesante que, por ejemplo, también tenemos el caso de... Ahorita no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero es el director de la peli de Shelby Oaks. También era un youtuber, en este caso era crítico de cine, el cual pues este mismo año hizo el salto, bueno, este año se va a estrenar la película, con el que hace el salto de youtuber a cineasta, y en este caso con Shelby Oaks siendo igual una peli de terror como lo es Talk to Me, y es muy interesante porque creo que también hay otro ejemplo de otro youtuber que se va a hacer cineasta, o sea que pasa cineasta y que escogen el terror, y es bastante interesante porque al final estas pelis de terror de gente que crece primordialmente o empieza a crecer su formación de cineasta en internet, pues le dan otro toque al cómo se siente, se ve y se trata el terror, por lo menos en este apartado mainstream. Vamos a hablar un poco de Talk to Me porque es una peli que a mí me encanta, y a pesar de que, por ejemplo, Bring Her Back también es un paso bastante lógico con lo que hacen esto, pues Talk to Me es una película que a mí me gusta bastante, porque es una peli que va, o sea que no tarda mucho en ir directo al grano y en empezar a mostrarte las cosas por las cuales tú, por ejemplo, estás interesado en ver una pelea de terror, todo este apartado sobrenatural, todo este mundo que te construyen, toda la historia que te construyen, todo este tipo de cosas es bastante interesante. A ver, tampoco voy a decir como que es la película perfecta, porque no lo es, tiene varios errores a lo largo de la misma película, pero esa es una película que a mí me encanta mucho y es una película que yo disfruto mucho, aún siendo una segunda, tercera, cuarta, quinta vez que la veo. Y en el caso de Bring Her Back, puede que tengamos el mismo ejemplo, en el sentido de que la sorpresa de no saber a lo que vas directamente a la película puede ser un punto bastante positivo para la misma peli, pero al mismo tiempo, cuando ya sabes a dónde va dirigida la película una segunda, tercera, cuarta vez, pues es bastante interesante el ver todos estos pequeños detalles que tiene la película por ahí regados. Sigue sin ser una peli completamente perfecta, pero es bastante curioso el cómo podemos tener, por ejemplo, este paso lógico de qué es lo que hace Bring Her Back bien comparado con lo que hace bien Talk to Me, en el sentido de, en el terror hay una regla no escrita que es básicamente como que a los niños no les pasa nada, como que todo lo malo le puede ocurrir a los humanos, todo lo malo puede ocurrirle a cualquier persona menos a los niños, por una sencilla razón, porque cuando mostramos estas imágenes crueles, brutales de cómo es una violencia o cómo es una posesión o principalmente cómo tratan la violencia pelis de terror, pues es mucho más impactante cuando esto lo manejas a un menor, a un niño. Y esto es, por ejemplo, lo que hace Talk to Me, que de repente la víctima principal de esta posesión, por así decirlo, es un niño, que la imagen se ve brutal, y esto lo repite Bring Her Back o Haz que regrese. Creo que en España llegó con el título de Devuélvemela. Bring Her Back es el paso lógico, no solamente en un apartado tonal o de temática, perfectamente lo que ya te plantearon anteriormente los hermanos. Lo que vamos a ver aquí es mucha más violencia, es mucha más cosa gráfica, y son imágenes mucho más violentas, viniendo tanto de adultos como de preadolescentes, como principalmente de niños. Y eso es lo importante de esta película, y es que no se tienta el corazón a la hora de mostrarte la violencia que puede generar este tipo de cosas. Por lo tanto, la película es brutalmente brutal por donde sea que se vea, y a mí me parece genial ese tipo de cosas. Como ya lo dije, sin llegar a ser una peli perfecta, porque siento que está muy lejos de serlo, es bastante curioso. Aún así, por ejemplo, hablé de que Talk to Me, esto de que es una peli que va muy directa al grano, y Bring Her Back se tarda un poquito en llegar al grano, y es un poco como que un problema para mí un poco con las pelis de terror, como que a mí no me suele importar mucho la historia de los protagonistas antes de que empiece como que pues a lo que voy a ver la peli. Pero en el caso tanto de estas dos películas de los Philippou, es bastante interesante porque a mí sí me construye una historia de personajes en donde tú puedes llegar a conectarte bastante bien con los protagonistas, puedes entender sus
sus preocupaciones, sus limitaciones, sus motivos y todo este tipo de cosas que los van a atormentar durante toda la película, y puedes llegar a generar una conexión más emocional con ellos, al mismo tiempo de que el terror de estas dos películas no venga explícitamente de screamers. Es verdad de que las dos tienen screamers. No he visto Talk to Me en un buen rato, pero en el caso de Bring Her Back, el terror no viene específicamente del screamer, ya que hay creo que 2 screamers a lo largo de la película, y eso es bastante bueno, porque lo que hace es que el terror venga genuinamente de que nosotros estamos preocupados por nuestros protagonistas, más que por el simple hecho de buscar o esperar una imagen fuerte a continuación. Y en ese sentido es posiblemente el punto más fuerte que tiene Bring Her Back. Y es bastante interesante. Hace no mucho hablamos de Together y el cómo el terror en estos tiempos modernos se ha ido transformando a no solamente un tipo de terror que ha dominado o ha predominado en la industria, principalmente en Hollywood, y cómo con estas nuevas generaciones o con nuevas perspectivas de cómo se tiene que hacer el terror, mezclándolo con varios géneros, como lo puede ser la comedia en el caso de Weapons, con la acción en el caso de por ejemplo Sinners, el cómo se ha manejado el terror con diferentes géneros para que se sientan únicas cada una de las películas que se han estrenado este año e incluso en años pasados, en donde no se sienta como que solo está predominando un tipo de terror. En este caso tenemos un terror un poco más clásico, un poco más genuino, en donde sí hay ciertos elementos de ligereza, en el sentido de, por ejemplo, al inicio de la película hay una escena en donde los protagonistas se emborrachan, y es una escena bastante divertida y es una escena bastante emotiva, y después ya empieza todo por lo cual se empieza a desmadrar la película. Sí es una manera de hacer el terror un poco más clásica, y como ya lo dije, la brutalidad de la imagen. La película es clasificación R, clasificación C aquí en México, y es una clasificación que aprovecha para absolutamente mostrarte brutalidades sin imagen, que hombre, que a veces se extrañan un poco cuando hablamos como, por ejemplo, dentro de no mucho se va a estrenar la peli del Conjuro. Es muy difícil que el Conjuro tenga imágenes que vayan a superar lo que vimos en esta película. Ya hablaremos de esa película, ya hablaremos un poco de la franquicia cuando llegue el momento del Conjuro 4, pero en general como que me gusta mucho de que hemos tenido diferentes variantes del terror este año, y cada una de sus películas se ha sentido diferente y única en su momento, y siento que hemos ido mejorando de mejor en mejor conforme ha avanzado el año en cuanto al terror, y Bring Her Back simplemente es la locura que no estábamos preparados para ver, y a mí me encantó y a mí me fascinó, y es alucinante y es maravillosa. Es cuando una peli de terror está tan bien hecha que estás disfrutando lo que estás viendo al mismo tiempo en el que estás sufriendo por lo que estás viendo. Por muy contradictorio que suene todo esto, pero que funciona de maravilla, funciona maravillosamente bien. De nuevo, ¿es la peli perfecta? No es la peli perfecta, ni de lejos, tiene muchos errores. Sigue muchos clichés al pie de la letra, pero al final del día no es qué tan predecible es una película al final, sino es qué tanto lo disfrutas viéndola. Y Bring Her Back es sin duda una de las mejores experiencias de terror que vamos a tener este año, y eso que aún falta, por ejemplo, el mes en donde predomina más el terror. Y es bastante curioso porque la película, creo que llevo todo este tiempo sin decir de qué se trata la película. Básicamente la película nos va a retratar la historia de 2 hermanos, el cual es Andy y Piper, quienes después del fallecimiento de su padre se ven adoptados, por así decirlo, con una madre, la cual es Laura, quien a su vez perdió a una hija hace no mucho, por lo tanto también ella tiene este pequeño duelo que comparte un poco con estos hermanos que acaban de quedar huérfanos, siendo Piper una niña que tiene una discapacidad visual, y que es uno de los principales puntos en donde va a conectar con Laura, pues la hija que acaba de perder ella también tenía discapacidad visual. Entonces, a partir de aquí es lo único que voy a decir, porque la película en general es lo que ya le dije. Si ven los trailers de Bring Her Back se van a dar cuenta que tampoco te explica absolutamente mucho de lo que ocurre en la película, y eso a mí me encanta, porque te dejan con una incógnita de vas a descubrir de lo que se trata esta cosa cuando estés viendo, cuando estés sentado en el cine, cuando estés preparado para ver la magnitud de salvajada que vas a ver. Y también es bastante curioso porque tienes como protagonista, o bueno, principal antagonista a Sally Hawkins, que interpreta a Laura, y es interesante porque Sally Hawkins antes de todo esto ha venido haciendo papeles bastante wholesome, por así decirlo, como madre de familia. La tenemos interpretando a la madre de Wonka, de Willy Wonka en la peli de Wonka de Timothée Chalamet. También es la madre en las pelis de Paddington. Como que estamos acostumbrados a ver a esta actriz en personajes como que mucho más cariñosos, mucho más clicherosos de cómo se tiene
tiene de cómo se comporta una madre y el amor de la madre y todo este tipo de cosas. Entonces es bastante más impactante cuando esta actriz de repente pasa de este papel tan acogedor, tan maravilloso, tan divertido, tan entretenido, a de repente ser una pesadilla en carne propia, y no puede no encantarte cuando lo estás viendo y cuando lo estás pensando, porque realmente llegas a odiar al personaje, llega a hacerte sentirte mal todo lo que está pasando en pantalla, y a mí me encanta y a mí me fascina, y sin duda fue un viaje muy muy bueno. Principalmente creo que eso es todo. Como ya le dije, no quiero decir mucho de la película porque quiero que, entre otras cosas, las grandes sorpresas sean cuando la veas en el cine y puedas disfrutar de esto en la pantalla más grande posible, porque sin duda es un disfrute absoluto de principio a fin. De nuevo, aun siendo una película en donde te pasas un mal rato, por más contradictorio que suene, se disfruta. Pero si tú ya viste Bring Her Back, o Haz que regrese, o Devuélvemela, como sea que la conoces, coméntame qué te pareció en los comentarios. Sin nada más que agregar, esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, en el like, suscríbanse para estar al tanto de todo el contenido que subimos a este canal. Me despido, yo soy Ángel. Adiós. Bye.